¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Excelente tarde. Espero que estén muy bien, espero que todos en sus casas la están pasando lo mejor posible. Y bueno, pues vamos a dar continuidad a nuestras clases de epistemología. Recuerden ustedes que estamos ahora estudiando un poco de filosofía kantiana. Estamos estudiando filosofía de Kant. Por ahí me hacían algunas preguntas, parece que ya las respondí. Si tengo por ahí algún cuestionamiento pendiente, por favor, indíquenmelo, porque pues de pronto algunos no los puedo checar, algunos de Classroom no me llegan, entonces les pido por favor que me lo hagan saber, ¿ok? Bueno, vamos a seguir entonces con nuestras clases de epistemología propiamente dichas, y vamos a seguir estudiando a Kant, este filósofo que les ha ocasionado controversias, les ha ocasionado un poquito de entendimiento complicado. Es complicado entender a Kant, por eso se los he tratado de aterrizar desde un punto de vista muy fácil, muy ágil. ¿Por qué? Pues porque digo, de alguna manera nos sirven esos pensamientos al momento de aterrizarlos a la ciencia de la criminalística. Recuerden que todos estos, lo que estamos haciendo ahorita es establecer, fundar o realizar, llevar a cabo la estructuración de un camino. Vamos a establecer cuáles son los cimientos filosóficos para que el día de mañana, terminando el curso, empezamos a hablar de algunos principios criminalísticos que ustedes en el ejercicio profesional van a poder aprovechar de una manera óptima, ¿ok? Entonces vamos a seguir hablando de Kant. Este señor continuó diciendo que el pensamiento está limitado dentro del propio pensamiento mismo, ¿ok? Entonces, yo puedo pensar que estoy pensando, pues tal vez sí, seguramente sí. Las ideas y lo que nosotros podemos imaginar y lo que nosotros podemos comprender a través de nuestra mente en sí misma es increíble. Nosotros podemos dotar de, nuestra imaginación puede dotar de cualquier elemento en el mundo de las ideas. Recuerden lo que era para Platón el topos Uranus, recordar el mundo de las ideas cuando nosotros aprendíamos alguna cuestión en el mundo físico. Por el simple hecho de imaginarlo, lo podemos crear. En el mundo de las ideas es posible crear y es posible que existan todas las cosas. Ahí se encuentra la verdad absoluta de todas las cosas. Entonces primero tenemos que partir del fenómeno del pensamiento. Tenemos que estar conscientes de que estamos pensando, de que estamos haciendo una serie de reflexiones para poder llevar o para poder concluir en una verdad propiamente, como lo veremos en el tema de la criminalística en clases sucesivas, ¿ok? Entonces en las ciencias forenses, en el caso de las ciencias forenses, debemos pensar lo que no es pensable, debemos de imaginar lo que nadie más va a imaginar para recrear alguna escena. Recuerden que nosotros como criminalísticos lo que vamos a hacer es explicar a la gente algún suceso acontecido, alguna cuestión, algún hecho por ahí que ocurrió. Nadie sabe cómo ocurrió, y nosotros como especialistas en el descubrimiento y construcción de la verdad vamos a basar para ello nuestro estudio en un postulado científico. Entonces tenemos que llevar a cabo una serie de reglas para estructurar una verdad o para estructurar el conocimiento de una verdad. Entonces necesitamos apoyarnos de las ciencias forenses porque no lo sabemos todo. Las ciencias forenses debemos utilizarlas como un auxilio, por ejemplo una pericial de mecánica de hechos, una pericial en materia balística, una pericial en materia de fotografía. El perito, que recuerden que es un experto en un arte, ciencia u oficio. Yo necesito como criminalístico saber propiamente cuál es la ciencia que debo de necesitar o que requiero para descubrir o para desarrollar o para explicar cómo es que ocurrió un suceso. Y pues también de ahí que estos peritos o estos expertos en un arte, ciencia u oficio deben de contemplar las aristas o deben de contemplar todas las opciones que a ninguna persona se les ocurrirían, porque son alternativas que finalmente vamos a supeditar a un estudio científico, ¿ok? Entonces hay que todo aquello que no conocemos es lo que tenemos que tomar en consideración, y como yo no conozco muchas cosas, voy a acudir con un perito y con un especialista propiamente dicho, ¿ok? Y bueno, no en lo que ya conocemos, como las fenómenos. Recuerden que ya conocemos muchos fenómenos que se dan en el sistema judicial. El sistema judicial desafortunadamente es
pues no es muy ortodoxo, no hacen las cosas como debieran de hacerlo, que es lo que ya conocemos y lo que no nos podemos permitir que ocurra, pues que los peritos se dejen sobornar, o que la autoridad ministerial o fiscalías, o que el juez, aunque no sepa, favorezca obviamente al conocido. Todas esas mentiras y esa serie de versiones y esa serie de acciones que vemos en la sala de los juicios es justamente lo que debemos de evitar en el ejercicio profesional. Eso es importante, ¿ok? Entonces, para pensar en primera instancia cómo resolver uno de estos conflictos, o cómo recrear una serie de estos hechos que tenemos que explicar a raíz de la criminalística, con base a la criminalística, lo primero que tenemos que hacer es entender que la existencia solamente puede ser determinada por el tiempo, ¿ok? Vamos a hablar de dos fenómenos muy importantes que son tiempo y materia, tiempo y espacio. Vamos a hablar del tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio determina cómo es que suceden, cómo se llevan a cabo los fenómenos. Siempre debemos tomar en consideración el tiempo y el espacio, que son circunstancias que tenemos que explicar, que tenemos que considerar al momento de explicar algún suceso. Es importante, ¿ok? Entonces debemos de ser capaces nosotros como criminalísticos de percibir nuestro entorno. Aquellos que no están conscientes de su espacio, del tiempo que está transcurriendo, pues bueno, tienen alguna afección mental, porque debemos de saber cómo lo percibimos, debemos de entender qué estamos percibiendo, de qué manera perciben ustedes el tiempo, cómo sienten que pasa, y de qué manera perciben ustedes el espacio que ocupan. Ustedes son materia, yo también soy materia. ¿Cómo sienten ese espacio que ocupan? Toda la materia ocupa un lugar en el espacio, y eso, bueno, pues lo basamos, obviamente, ni siquiera de la filosofía kantiana. Eso ya son leyes meramente lógicas y hasta aristotélicas, ¿ok? Entonces hay que estar consciente de estos elementos. Las reglas para definir propiamente el entorno de un límite en el espacio y el tiempo las conocemos como síntesis, ¿ok? Entonces vamos a establecer una serie de reglas para que desde el punto de vista científico nosotros podamos hablar de un tiempo y de un momento determinado cuando vayamos a explicar cómo es que ocurrió algún suceso. Primero tenemos que, en pocas palabras, primero tenemos que estructurar, y primero tenemos que definir un tiempo y un lugar, un espacio, para explicar cómo es que se lleva a cabo, cómo surgió un fenómeno, ¿ok? Bueno, pues vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, en un lugar de investigación, vamos a suponer en el campo de trabajo, ubíquese ustedes, vamos a pensar en un homicidio de nueva cuenta, se llevó a cabo la comisión de un homicidio. Piensen ustedes en un lugar, ya propiamente el lugar de los hechos. Nosotros lo primero que tenemos que hacer, que es propiamente una escena del crimen, el investigador forense lo primero que tiene que hacer es ubicarse en su campo de trabajo, ¿ok? Necesitamos ubicarnos en el campo de trabajo y necesitamos saber qué tipo de expertos en arte, ciencia u oficios, qué tipo de peritos, estudios periciales necesitamos saber para ordenar inmediatamente esos exámenes. Cuando se lleva a cabo la comisión de algún delito, lo primero que hago de pronto a lo mejor es llamar al fotógrafo forense. Matamos, si es por ahí algún arma de fuego, llamamos al perito en balística, hacemos un informe, los elementos policiales hacen un informe, qué es lo que vieron, hacen por ahí, obviamente llaman ustedes al criminalístico, al perito en criminalística, que es el que va a explicar y es el que va a dirigir la orquesta de los demás peritos. Entonces necesitamos empezar a acomodar las cosas. Cuando estamos en la escena del crimen, estamos frente a un rompecabezas. Tenemos que armar el rompecabezas, pero además necesitamos hacerlo correctamente, necesitamos hacerlo desde el comienzo. No podemos armar el rompecabezas con la última pieza. Necesitamos realizar un examen preliminar para comenzar a estudiar los hechos y para saber por dónde vamos a empezar a estudiar las cosas de manera racional propiamente dicho, ¿ok? Vamos a empezar entonces a recopilar todo lo que en teoría me dicte mi razón, me dicte mi conocimiento, debido a que los acontecimientos que se desarrollan en dicho lugar, solamente yo como experto en criminalística sé cómo los tengo que explicar. Entonces, con base en mi experiencia voy a empezar con un orden definido científicamente para empezar a analizar cuál es la escena del crimen, ¿ok? Cuando esté en el campo de trabajo propiamente dicho y el campo sea abierto, pues va a ser más complicado, obviamente va a ser más álgido porque tiene más elementos a la vista. Esto es algo que los expertos en criminalística deben de saber. Imaginen que están ustedes en un campo abierto o en un bosque.
es un lugar abierto y tienen que estar buscando más indicios, y bueno, esto dificulta un poco las cosas, pero ustedes como profesionales en criminalística pues también deben de saber que hay una gama alta de posibilidades si están ustedes en un lugar abierto, ¿ok? Entonces vamos a pensar que es abierto, tenemos la posibilidad de cometer errores, es mayor debido a las variables que tenemos entonces dentro del lugar de trabajo o en la escena de crimen, ¿ok? Todas estas variables son extrañas, yo no lo sé, tenemos que estar acostumbrados como criminalísticos a trabajar en esa serie de investigaciones con factores propiamente que no tomamos en consideración, a lo mejor el clima, a lo mejor la iluminación, sobre esas cosas no podemos tener control, a lo mejor está lloviendo, a lo mejor está nevando, a lo mejor hay un incendio, qué hora es, a lo mejor es la noche, a lo mejor hay mucha iluminación, a lo mejor estamos a oscuras, a lo mejor hay animales bravíos cerca del lugar de los hechos. Entonces podemos decir que algunos factores determinantes son todas estas cuestiones, pueden ser animales, puede ser la oscuridad, puede ser el clima, podemos pensar en la iluminación, como ya lo habíamos dicho, y bueno, pues también en un lugar cerrado podemos confrontarnos a varias inclemencias. Imagínense que estamos en un departamento, la iluminación a lo mejor está oscuro el lugar de los hechos, también es posible cometer errores, a lo mejor menos, la percepción va a cambiar, va a ser mayor, va a ser un poquito más fácil entender cómo es que sucedieron las cosas, porque estamos limitando la escena del crimen, estamos limitando ese espacio-tiempo a un lugar muy concreto, muy específico, perdón. Okay, entonces también podemos incidir en las mismas cuestiones, la hora, el lugar, a lo mejor estoy en una zona que no es muy agradable, también la propia iluminación, también el propio clima, a lo mejor hay solventes en ese lugar, o a lo mejor la escena es el departamento es frío, el departamento es caliente, a lo mejor es una casa grande. Todos esos factores los tenemos que tomar en consideración. Es un poco más fácil por la cercanía, es un poco más fácil que tenemos en la manera en que vamos a estudiar un lugar de los hechos en una casa o en un lugar cerrado, porque pues bueno, nosotros tenemos al alcance las cosas, hay más cercanía de los elementos, de los indicios, y la labor puede ser menos complicada que en un lugar abierto, ¿ok? No por cuestión de la distancia, sino por cuestión de la relación intelectual y racional propiamente que se le da a la investigación por parte del perito en criminalística, ¿ok? Todas las cosas pueden complicarse un poquito más si percibimos los objetos por primera vez, si no los hemos percibido. Recuerden que desde el punto de vista de estos filósofos, por eso es que estamos estudiando tanta cuestión filosófica, porque todos estos señores que explican el racionalismo, que la filosofía de la mente, que el empirismo, nos ayudan a entender de alguna manera mejor las cosas. Ellos tenían reglas, los filósofos, yo sé que a lo mejor para ustedes puede ser un poco de flojera todos estos temas, no encuentran una hilación con la criminalística, pero lo que les está enseñando todos estos estudios filosóficos es a desarrollar disciplina y estructura mental. Si ustedes van a analizar un fenómeno, deben de tener una estructura y un orden mental. Para eso sirve el hecho de que ustedes estén estudiando Kant y a Sócrates y a Platón y a todas estas situaciones. Si yo no conozco un hecho, lo voy a conocer por primera vez, no lo he percibido por mis sentidos, y pues yo puedo llegar a una conclusión errónea. Yo necesito ya ser un experto, conocer el campo de trabajo, saber a lo mejor qué tipo de indicio es un fluido determinado, si es sangre, si es orina, si es líquido encefalorraquídeo, no sé, pues tenemos que saber ya propiamente cuáles son las situaciones que vas a estudiar en un campo criminalístico, ¿ok? Además, cuando descubres o estás en un lugar por primera vez, pues de pronto puede ser complicado. Lo lógico sería que yo accediera a la puerta y que luego fuera al fondo, y que primero, de acuerdo al orden mental, una persona que es diestra puede buscar a la derecha primero cosas, y una persona que es zurda a la izquierda. El orden y la manera en que nosotros pensamos y llegamos a concluir situaciones importa muchísimo. Hay que pensar no como nosotros, como hubiera pensado el criminal en un momento dado. Hay que entender, el criminal era diestro, era zurdo, o se fue directo al fondo de la casa, se fue a la izquierda, y bueno, pues cuál es desde el punto de vista criminalístico, desde el punto de vista criminológico, que son
las cuestiones diferentes, una cosa es criminología y otra cosa es criminalística, ya deberíamos por dónde tendríamos que accesar, ¿ok? Ya deberíamos saber cómo es que piensa el delincuente, cuál es el análisis que se le hizo desde el punto de vista mental, por qué cometió esa conducta, fue a lo mejor alguna patología. Siempre todas las decisiones y toda la percepción de las cosas van a ser subjetivas. Yo tengo una manera muy concreta de percibir las cosas, es subjetivo, se refiere al sujeto, es mi manera de percibir las cosas, y a lo mejor y seguramente el delincuente tendrá otra manera de percibir las cosas, ¿ok? Entonces, el orden y la sucesión de los hechos es muy importante. La sucesión de estos fenómenos está en la mente y no en los objetos. ¿Cómo es que pasaron las cosas? Eso yo lo voy a recrear en la mente. Los objetos no me van a recrear nada. Los objetos solo son indicios, me dicen, son una parte del rompecabezas. El que va a hacer la recreación de los hechos voy a hacer yo, y lo voy a hacer a nivel mental, a nivel intelectual, ¿ok? Entonces un acontecimiento propiamente es un fenómeno, es propiamente un fenómeno del que la presión sucesiva de las partes, del que nosotros vamos a entender como una presión sucesiva de las partes, es un fenómeno, es un acontecimiento derivado de la naturaleza. Tenemos que acostumbrarnos a este tipo de accidentes, a este tipo de fenómenos que pueden llegar a acontecer en la vida delictiva. ¿Cuántos de ustedes han visto un cadáver? ¿Cuántos de ustedes han estado ante el fenómeno de un asesinato o de un accidente vial? Eso es propiamente un fenómeno de la aprehensión. Entonces, un acontecimiento, cuando yo percibo un acontecimiento con los sentidos, voy a entenderlo y lo voy a asimilar de manera muy propia y muy individual. Estamos hablando de un proceso mental que se llama simple aprehensión. Pues es un fenómeno por virtud del cual yo lo percibo a través de la simple aprehensión, y esta simple aprehensión es sucesiva. Para las partes va a ser sucesiva una y otra vez. Yo lo voy a recrear para llegar a una sucesión objetiva, o a una versión final y objetiva y metodológica y científica de las cosas. Eso se refiere al estudio fenomenológico. En pocas palabras, vuelvo a repetir esto para los que no me lo entendieron. Un acontecimiento es un fenómeno que se percibe a través de la simple aprehensión. Esa es la operación mental que se lleva a cabo. Yo lo voy a recrear de manera mental, voy a apoyarme en una serie de estudios que hacen los peritos, que son expertos en un arte, ciencia u oficio. Si yo estudio cómo es que se llevaron a cabo ciertos sucesos o ciertos acontecimientos, lo tengo que hacer desde el punto de vista metodológico, lo tengo que hacer desde el punto de vista científico, para llegar a una verdad y llegar a explicar al final del día cómo es que se produjo un suceso, pero de manera objetiva, ¿ok? Eso es lo que estamos platicando en esos momentos a la luz de la criminalística. Entonces debemos atribuirle a las cosas un espacio y un tiempo determinados para poder empezar a explicar todo este tipo de fenómenos. Si no conocemos por ahí el principio de las cosas, no podemos conocer el final. Entonces tenemos que empezar recreando cómo es que el delincuente llegó, con quién estaba, en qué circunstancias estaba la persona asesinada o la persona robada, en el caso de un robo, por qué accesó, por qué tenía acceso a esa casa. Él ya sabía que tenía acceso, no lo sabía, accesó por la puerta de enfrente, accesó por la puerta de atrás, porque si yo quiero empezar a explicar las cosas con el robo, es que le robó la tele y le robó la cadena. A ver, espérame, pero ¿cómo se lo robó y por qué? ¿Por dónde accesó el delincuente? ¿Por dónde tuvo acceso? ¿Es lógico o no es lógico que haya robado la televisión que estaba en el segundo piso cuando que nunca accesó al segundo piso? Entonces tenemos que empezar por el principio de la cadena sucesiva de las cosas para poder llegar a una conclusión final, ¿ok? Y después vamos a trabajar propiamente una reproducción de sucesos, que eso es la finalidad propia y absoluta de la criminalística. Lo que vamos a hacer como criminalísticos es una reproducción de sucesos, y lo tenemos que hacer desde el punto de vista científico, desde el punto de vista metodológico, ¿ok? Bueno, muchachos, pues lo dejamos hasta ahí. Vamos a seguir hablando las próximas
sesiones, un poco de filosofía, ya un poco de criminalística aplicada. Como ustedes podrán percibir, ya estamos entendiendo un poquito, ya estamos fijando parámetros, estamos determinando algunas reglas de cómo es que el criminalístico en el campo de trabajo debería empezar a hacer las cosas. Ustedes como criminalísticos también deben de conocer cuáles son las periciales que tienen a su alcance, deben de conocer ciencia, deben de saber que una pericial en grafoscopía, en documentoscopía, en reproducción, en foniatría, a lo mejor en medicina, en química, en contabilidad y finanzas y todas aquellas ciencias que sean necesarias para que expliquen el fenómeno o el acontecimiento y finalmente lleven a cabo la labor propia de criminalístico, que es una reproducción, explicar desde el punto de vista científico y metodológico una reproducción de sucesos, ¿ok? Los dejo por hoy, muchachos. Ya saben que las dudas me las plantean por favor al WhatsApp, al chat, al correo electrónico, al Classroom o un mensaje de voz si ustedes lo desean de esa manera, ¿ok? Tengan una excelente tarde todos.